¿Sí me escucho bien? Gracias a Dios, hermanos, porque nos da vida y salud hasta estos momentos. Gracias a Dios porque nos bendice de una y mil maneras. Gracias a los hermanos por ponerme en el rol para traerles una porción más de la palabra de Dios y conocer más, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, conocer más de su palabra, conocer más de sus mandamientos. Hoy, hermanos, les traigo la predicación, la he titulado Las 7 palabras de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a través de su palabra nos ha dejado mucha de su enseñanza, muchas de sus palabras que han quedado palpadas en este libro, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Nos pueden ayudar, hermanos, a mejorar nuestra vida cada día. Nos pueden mejorar nuestra vida espiritual y llevar nuestra vida del cristianismo en un plan correcto de hacer la voluntad de Dios y acatarnos a sus santos mandamientos. Hablar de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es hablar de un gran hombre. A través de su palabra, a través de los evangelios, nos deja un gran mensaje. Si gustan acompañarme, hermanos, al Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 46. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario es sin duda alguna, hermanos, el evento más espectacular que se haya jamás presenciado en la tierra. En toda la historia de la raza humana, Dios, hermanos, no solamente se despojó de su gloria. Dios, hermanos, dejando su trono, dejando su majestad, sujetándose a las leyes de la tierra, sujetándose, hermanos, al cuerpo humano, habitó entre los hombres. No solamente compartió sus miserias, sus penas, la pobreza, el sufrimiento como ser humano, sino que se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte de cruz. Su muerte, hermanos, ha sido la más histórica, fue inaudita. No hay manera de comprender, hermanos, cómo Dios, siendo tan grande, siendo tan poderoso, siendo santo y puro, quisiera poner su vida por el hombre malo, por el hombre indigno, por el hombre, hermanos, que nunca le ha buscado, que siempre, hermanos, piensa en sí mismo y aún así no acepta a Dios. El hombre, hermanos, por su naturaleza es malo y nunca ha buscado a Dios. Este acontecimiento, hermanos, estremeció a los cielos de tal manera que se oscurecieron e hizo temblar la tierra a tal grado que en algunos de los muertos salieron de sus tumbas, pues por medio de este sacrificio el hombre es liberado de las cadenas del pecado. Es entonces, hermanos, que es abolida el acta de los decretos y su conducta en su contra, y en el hombre se le es entregada una oportunidad de regresar al lugar que le pertenecía en el Edén. Desde una cruz el Señor
hablaba a todo Israel, le hablaba a todo el mundo. Esta tarde, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no habla desde un púlpito, no habla desde un estrado, ni desde una plataforma como lo hizo en el antiguo tiempo. Dios, hermanos, nos habla a través de su palabra, que es en la que hoy meditaremos. Como primer punto, hermanos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermanos, cada uno de nosotros, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos hace de nuestras vidas sufrir, cada uno de nosotros, hermanos, acudimos a Dios para decirle: Padre, ayúdame para perdonarlos, así como Él lo hizo, hermanos. Podemos aprender, hermanos, que de nuestro Señor Jesucristo sufrió latigazos, sufrió bofetadas, tenía una corona de espinas, tenía los clavos en sus manos, su desnudez, le clavaron una lanza, hirieron su cuerpo. ¿Cómo se sentiría nuestro Señor Jesucristo? Sufriendo como ser humano. ¿Cómo lo tomaría nuestro Señor Jesucristo los insultos que le dijeron a aquellas personas? Las expresiones, los desprecios, las bofetadas que le dieron a nuestro Señor Jesucristo, las burlas que tuvo que sentir. ¿Cómo se sentiría nuestro Señor Jesucristo? Seguramente, hermanos, le herían. Lo más seguro, hermanos, es que le desgarraban su corazón, que al traspasarle le clavaban esas palabras que le herían, que le hacían sentir mal. Nosotros, hermanos, tal vez no hemos sufrido como Él, bofetadas, castigos, insultos como Él. Pero si en realidad, hermanos, nosotros sufriéramos todo eso que sufrió nuestro Señor Jesucristo, tendríamos la capacidad de pedirle a nuestro Padre Celestial por aquellas personas, que las perdone por el mal que nos han hecho. ¿Actuaría realmente la misericordia en nosotros y la actuaríamos en hacer misericordia de ellos? A pedirle a nuestro Padre Celestial que tenga misericordia de ellos como alguna vez la tuvo con nosotros. ¿Qué clase de personas, hermanos, se burlarían de un hombre que estaba agonizando en aquella cruz? ¿Qué persona, hermanos, sería tan indolente como para ponerle sal en las heridas? ¿Qué persona, hermanos, le hablaría con desprecio al Hijo de Dios? Tal vez una persona muy fría, tal vez una persona que no cree en Dios, tal vez una persona que ha sufrido mucho y le echa la culpa a Dios. ¿Qué clase de persona, hermanos, se burlaría de una persona que está sentada en una silla eléctrica? ¿Qué persona, hermanos, se burlaría de una persona que le dan de latigazos? ¿Qué persona, hermanos, se burlaría de una persona de la que han matado a balazos? Esa persona en realidad tuviera un poquito de corazón,
¿Quién, hermanos, tendría esa frialdad de ser tan frío y de no sentir nada, de no sentir dolor por aquella persona, de no sentir misericordia, hermanos? Santiago, hermanos, a través de la Escritura, dice que la lengua es como fuego. ¿Quién en tales circunstancias es capaz de no solo de perdonar, sino de pedir perdón por ellos? Todos en un momento, hermanos, determinado, hemos experimentado las calumnias, las burlas, los insultos al llamarnos cristianos. Hemos sufrido desprecios, hermanos, que a veces nos desaniman en nuestro camino cristiano. Inclusive, hermanos, siendo nuestra propia familia, sufrimos de tales cosas. Y como cristianos, hermanos, debemos de soportarlo. Debemos de soportar cada cosa que nos pasa, cada prueba, superarla como cristianos. Poner nuestra mirada, hermanos, en el Hijo de Dios. Cómo Él soportó todo aquel castigo, todas las burlas, todos los insultos. Y ponernos en su lugar. Y si realmente, hermanos, nosotros hemos sufrido tal y como lo Él hizo. Y aprender, hermanos, del Hijo de Dios, que soportó toda prueba, que superó toda adversidad. Y Dios, hermanos, Dios le dio su galardón como hijo suyo. Él, al someterse a sus mandamientos, a su palabra y a cumplirlos a la rectitud, hermanos, Dios, hermanos, Dios le dio su lugar. Como segundo punto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A través de la Escritura, hermanos, vemos que cerca de la hora novena, Jesús proclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactabani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vemos cómo clamó estas palabras. La hora novena, hermanos, equivalía a las 3 de la tarde. Jesús había sido crucificado, hermanos, a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Cuando Cristo, hermanos, pronunció estas palabras, ya tenía más de 6 horas crucificado. Hermanos, ¿cómo se sentiría usted, amigo, amiga que nos visita, siendo martirizado por varias horas? Soportar 6 horas de intenso dolor, 6 horas, hermanos, de indescriptible sufrimiento, 6 horas, hermanos, donde el verdadero Dios estaba sufriendo en su carnalidad como hombre. Sin duda, hermanos, de todas las frases que Él pronunció, hermanos, en la cruz, esta es la que es más profunda, hermanos, y misteriosa. Jesús, hermanos, las pronunciaba en arameo, la lengua que en los días de Él todo niño judío hablaba, ya que todo niño, además del hebreo, hablaba latín, griego y arameo. El arameo fue la lengua, hermanos, maternal que aprendió nuestro Señor Jesucristo de niño. Y fue un arameo que habló a la hija de Jairo al resucitar. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, soportó los golpes y permaneció fuerte ante el juicio. Los juicios, hermanos, que le hicieron. Él observó, hermanos,
a cada persona. Él observó en silencio, hermanos, como todos los que le amaron en algún momento corrieron y se apartaron de él, que lo negaron, que se alejaron de él. Él nos dejó, hermanos, sin duda, nos dejó sin duda, hermanos, una gran lección. Él no se quejó, hermanos, cuando los insultos fueron lanzados contra él, y gritó cuando los clavos le perforaban en sus manos. Pero cuando Dios volteó su cabeza, eso era más de lo que él podía soportar. Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay nada más terrible, hermanos, para aquel que ha experimentado la necesidad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, experimentó esa gran soledad que a veces nosotros como cristianos sentimos, que a veces por las pruebas que no podemos superar, las tentaciones que nos hacen caer, nos hacen pensar que nuestro Dios no está con nosotros, que nos ha hecho a un lado y que nos ha desamparado. Tal vez muchos de nosotros en alguna circunstancia hemos actuado de tal manera con nuestro Dios y le hemos dicho que no, que por qué nos ha desamparado. Siendo Dios, hermanos, el que nos hace, hermanos, superar las pruebas. Debemos aprender, hermanos, de lo grande, de las grandes pruebas que superó nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos dejó una gran enseñanza. Ahí lo tenemos como sumo sacerdote, que nos puede compadecer, hermanos, de nuestras debilidades. Un hombre, hermanos, tal y como nosotros, que fue tentado en todo, que fue probado en todo, pero aún en todas las pruebas no pecó. Acercándonos, pues, que confiadamente en Él, hermanos, nos acerquemos más y más, hermanos, al trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia de Él y hallar gracia, hermanos, cada día. Él puede entendernos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo puede entender claramente al hombre en sus pruebas. Cuando llora, tal vez nosotros, hermanos, en algunos momentos nos hemos preguntado: ¿por qué, Dios, has permitido esto? ¿Por qué me has puesto esta prueba? Pero debemos entender, hermanos, que son pruebas que las tenemos que superar, que son pruebas que nos van a dejar una lección y que las tenemos que superar para seguir firmes en el camino de Dios. Como tercer punto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo: tengo sed. Dice en Juan capítulo 19, versículo 28: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Si gustan acompañarme, hermanos, al Evangelio según Juan,
capítulo 19. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. A través de la escritura, hermanos, del Antiguo Testamento, de aquellas profecías mesiánicas, Dios nos ha dejado gran enseñanza. Físicamente, hermanos, Él tenía razón para sentir sed. Después, hermanos, de todo lo que sufrió. El jueves, hermanos, instruyó, preparó y celebró la Pascua, lavó los pies de los discípulos, pronunció un gran discurso y dio la oración en el Getsemaní, donde su sudor era como gotas de sangre. Después el arresto. El viernes, hermanos, en horas de la madrugada, fue sometido a 3 juicios. Ante Anás, ante Caifás y ante el Sanedrín. Fue sometido ante 3 juicios con los romanos, ante Pilatos, ante Herodes y otra vez de vuelta con Pilato. Le escupieron, hermanos, le dieron de bofetadas y golpes, lo azotaron, le clavaron la corona de espinas, le golpearon en la cabeza, tuvo una carga que fue su cruz, lo desnudaron, fue crucificado, se le atravesó en el costado una lanza. ¿Qué persona, hermanos, después de sufrir todo esto, no tendría sed? Como dice en la escritura mesiánica, ahí en Salmos capítulo 22, versículo 15. Como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Qué fuerte sufrimiento, hermanos, había sufrido nuestro Señor Jesucristo. Según la costumbre, hermanos, romana, la víctima con las manos atadas era amarrada a un poste y allí le azotaba. El látigo era hecho de trozos largos de cuero con pedazos de huesos filosos y de polvo y de hierro o cobre. A veces los destrozos del cuerpo eran tales que quedaban al descubierto venas, arterias profundas en los huesos, a veces mientras eran azotados. Como estos látigos abrían de tal manera, hermanos, la piel, la carne quedaba desgarrada y la pérdida de sangre pues era inminente. Seguramente producía, hermanos, un gran dolor el ser azotado por eso. Qué sufrimiento, hermanos, ha sufrido el ser humano. Ha sido el hombre, hermanos, más martirizado en toda la tierra. Que ninguno, hermanos, de los hombres haya sufrido. Aquella crucifixión, hermanos, era el tormento más poderoso y humillante de todos los tiempos. Era tan terrible, hermanos, la muerte en aquella cruz por crucifixión, que solo se aplicaba, hermanos, a los esclavos y a los extranjeros, nunca a un ciudadano romano. Al ser condenado, hermanos, se le obligaba a cargar una cruz hasta el lugar de donde iba a ser crucificado.
Cargaba, hermanos, de tal manera esa cruz pesada. Es muy probable, hermanos, haya acabado con sus fuerzas. Estas personas, hermanos, señalaban de tal manera que hicieron una ruta más larga para que él se cansara más. Se le hacía pasar por la mayor cantidad, hermanos, de calles, mostrando y anunciando su delito y su condena. Esto era con el fin, hermanos, de infundir escarmiento al pueblo. Y por otro lado, hermanos, para que la gente al verlo en esa condición tan terrible, hermanos, si había alguien, hermanos, que pudiera ayudarle o atestiguar a favor de él, se animara a defenderlo y así lograr, hermanos, demostrar su inocencia. El reo, hermanos, era absoluto de morir. El reo era azotado a lo largo del camino a fin de mantenerlo en pie. ¿Qué tanto, hermanos, hemos sufrido nosotros? ¿Qué tanto, hermanos, hemos sufrido nosotros? Al llegar, hermanos, al lugar indicado, se le acostaba en la tierra, se le amarraban los brazos al madero horizontal que se le metía en las manos, y los pies con los clavos de 6 pulgadas de largo. Después de la cruz, hermanos, era levantada con la ayuda de cuerda y todo el peso quedaba sentado, quedaba pendiente haciendo presión en los clavos. El sentenciado, hermanos, el culpable, moría finalmente desangrado, de sed, deshidratándose por el intenso calor o por la fiebre, hermanos, que venía a consecuencias de tales y horribles tormentos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, una vez dijo: tengo sed de justicia. El que tenga sed, venga a mí y beba. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es que en realidad, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, al decir estas palabras, era porque realmente, hermanos, las sentía. Él sentía esa sed. Aún antes, hermanos, de estar en la cruz, antes, hermanos, de sentir los latigazos en su espalda, antes de venir, hermanos, a este mundo y a nacer de aquella virgen, esa sed, hermanos, nació desde el Edén. Cuando el hombre, hermanos, que una vez formara con sus manos, cayera presa del pecado, herido por su maldad. Él, hermanos, siente sed cuando ve la condición en la que se encuentran, hermanos, las familias, los hogares destruidos. Cuando los hijos, hermanos, son olvidados. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siente sed cuando cada persona, hermanos, no siente el amor al prójimo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pronunció también: consumado es.
Si gustan acompañarme, hermanos, al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, hermanos, fue clavado en la cruz entre las 9 y 12 de la mañana. Y murió entre las 3 y las 4 de la tarde. Precisamente, hermanos, al tiempo de la oración principal del día. En la hora, hermanos, del sacrificio vespertino. Y cuando estaba siendo matado el Cordero de la Pascua. Después de todos sus dolores, hermanos, y fatigas, su vida, hermanos, estaba aún entera en él, y en su naturaleza, y en su cuerpo. Una de las primeras cosas, hermanos, que abandonan a un moribundo a la voz, cuando la lengua se le debilita y le falta el aliento, es difícil balbucear unas pocas palabras. Y más, hermanos, es difícil oírlas. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, precisamente al expirar, habló como quien se halla en poder de todas las fuerzas, para darnos, hermanos, a usted, a mí, a cada uno de nosotros, fuerzas, hermanos. Él, antes de morir, hermanos, voluntariamente inclinó su cabeza, entregándose así en manos de la muerte, sin mostrarle el más mínimo temor, confiando siempre en su Padre Celestial, en sus palabras y en sus promesas. A través de los evangelios, hermanos, podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dicen que dio un gran grito en esta frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta frase, hermanos, se encuentra en el Salmo, capítulo 31, versículo 5. Con solo la palabra del Padre añadida, este verso era la oración en toda madre judía. Enseñaba a su hijo que dijera antes de acostarse e irse a dormir. Para el maestro, la muerte era solo un sueño. Vemos cómo resucitó a Lázaro, hermanos, cómo resucitó a la hija de Jairo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al expirar solo iba a dormir, para así, hermanos, resucitar el primer día de la semana. Este primer día de la semana, hermanos, que hoy nos reunimos como pueblo suyo, como iglesia, celebrando, hermanos, su resurrección, acatándonos, hermanos, a su santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, acatándonos a sus mandamientos, a su mandato. Hoy es domingo, hermanos, es día del Señor. Los fariseos, hermanos, le dijeron: si eres rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. La gente, hermanos, se burlaba diciendo: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Los ladrones, hermanos, le injuriaban diciendo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Los discípulos, Señor, los discípulos le dejaron creyendo que todo había terminado, se alejaron de él. Su madre, hermanos, lloraba desconsoladamente, sintiendo que la vida, hermanos, se le iba. Satanás, hermanos, por una parte celebraba y los demonios se gozaban
pues habían matado al Hijo de Dios. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Mírate, tú que decías que derribarías el templo en 3 días, lo levantarías. Todo era adverso, hermanos, en ese día. Todo era gris para nuestro Señor Jesucristo. No había esperanza en Él, no había salida. Dios había hecho carne, hermanos, y había muerto. Pero hay una gran lección, hermanos. Dios lo resucitó. Y lo resucitó, hermanos, en un domingo como este, en el primer día de la semana. Espero, hermanos, y meditemos más, que conozcamos más, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y que realmente veamos, hermanos, si hemos sufrido tal y como Él sufrió. Si hemos sufrido, hermanos, las penalidades que Él sufrió. Si hemos soportado, hermanos, las pruebas que Él superó. Que los bendiga, hermanos. Es todo.